Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la segunda parte del módulo pediátrico y a continuación nuestro siguiente ponente. Vamos a escuchar al doctor Armando Correas. Armando es infectólogo pediatra y es el coordinador de la parte internacional de el Texas Children. Ya estaba listo yo para bailar con ese musiquito. Así es, doctor, es para que estemos más animados. Adelante, por favor. Mononucleosis infecciosas en niños y adolescentes. Gracias. Gracias, doctor Correa. Pues primero que todo agradecerles a ambas el honor de esta invitación y así como al comité organizador. Estamos muy encantados de estar en ese bello país y colaborando con todos nuestros colegas latinoamericanos para discutir los temas de enfermedades infecciosas y en particular las cuestiones pediátricas. Entonces, si me permiten, por los siguientes 20 minutos quisiera compartir con ustedes el tema. Aquí, déjenme encontrarlo aquí. Y estamos puestos. Entonces, el tema que querían que discutiera es permítanme, bueno, ahora, permítanme un momentito. Yo no sé qué pasó, que aquí se desconectó, pero bueno, como todos estamos, las cuestiones técnicas. Pues bien, permítanme compartir estas diapositivas con ustedes. Listos, pues. Y bien, el tema que vamos a tratar esta mañana es la mononucleosis infecciosa y cuáles son las... permítanme nuevamente. Bueno. Miren. Así pasa, ¿no? Siempre el momento que estábamos haciendo la intervención... No se preocupe, doctor. Ok. Tal vez podemos ayudar a nuestro director de cámaras. A ver, déjeme ver si lo podemos... Ok, ahí estamos viendo su pantalla. Ya están viendo mi pantalla, ok, gracias. Sí. Creo que cuando están teniendo problemas es cuando ponen el slideshow. Si quiere, lo podemos ver así. No, mire, ya va. A ver, vamos a ver. Listos. ¿Ahora sí me ven bien? Sí, doctor, vemos su pantalla. Ok, gracias. Entonces... pero no vemos la presentación. Solo vemos su computadora y el menú de su computadora, más no la presentación. Más no la presentación. Ok, déjenme intentarlo una vez más. A ver si... Entonces no se ve la presentación todavía. Okay. Todavía no. A ver. Una vez más, déjenme intentarlo. Si no, tal vez le puede poner no sé si le mandó la presentación aquí al correo, pusieron en el chat el correo donde puede mandar su presentación para que ellos se la maneje mi director de cámara. Bueno, entonces, si me permiten, déjenme entonces hacer aquí Muchas gracias a todos por la paciencia. Estamos nada más a la espera de cargar esta nueva presentación. Por favor, permanezcan con nosotros. Vamos a oír de mononucleosis infecciosas en niños y adolescentes. Bueno, permítame. Ya no está ahí. Raquel, su correo. Se lo puede enviar a ella. Claro que sí, déjenme mandárselo. Bueno, ¿sí me pueden ver a mí ahorita? ¿O sí, ustedes lo podemos ver perfectamente. Ok. Entonces, déjenme mandárselos. No sé qué pasó, estábamos muy bien. Estábamos bien, sí, correcto. Aquí me mandaron un correo para Luis Fernando, ese... Sí, puede hacerlo. Puede ser eso o puede ser aquí.
Lo que tenemos que hacer estos días. Ok. Bueno, ahí se las envío y a ver si lo podemos hacer de esa manera. Bueno, si me permiten, voy a tratar una vez más de ver si se puede compartir y si no, pues aquí. Ahora sí, quiere una vez más. Miren, ya salió. A ver, me dicen ustedes si la pueden ver. Estamos listos, perfecto, doctor. Déjelo así y gracias. siga pasando su presentación. Muchas gracias. Ok, ¿está funcionando entonces? Perfecto, doctor. Está funcionando, sí. Excelente, ok. Pues nuevamente muchas gracias y bueno, empecemos. Todos sabemos que la mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Clásicamente es una triada de fiebre, faringoamigdalitis y adenopatía, y esa es la descripción clásica. Y la descripción inicial ocurre en los años 1889, cuando le llamaron fiebre glandular, y en el 1920 cambia el término de mononucleosis infecciosa, cuando se reportan 6 estudiantes universitarios que tienen un cuadro febril caracterizado por lo que sabemos, ¿verdad? Linfocitosis con una predisposición a células mononucleares en el frotis sanguíneo. Y luego más tarde se establece una relación entre la mononucleosis y el Epstein-Barr, cuando un empleado de laboratorio se infecta con Epstein-Barr y desarrolla los síntomas clásicos y la prueba positiva de anticuerpos heterófilos, y es cuando se establece ese diagnóstico. Como ustedes saben, el Epstein-Barr se transmite por contacto íntimo, particularmente por el beso. La enfermedad del beso es como una de las descripciones alternativas que le llaman, ¿verdad? En pacientes que están desechando, que están haciendo shedding del virus. Más o menos el 90-95% de los adultos van a tener eventualmente serología positiva para Epstein-Barr. Y sabemos que la infección ocurre en su mayoría en la infancia. De hecho, en países en vías de desarrollo, para los 4 años de edad, entre el 95 a casi el 100% de los niños ya van a tener anticuerpos positivos. En países desarrollados como Estados Unidos es entre el 25 al 50% dependiendo del nivel socioeconómico. Entonces, Epstein-Barr, afortunadamente, en la mayoría de los casos en la infancia es subclínico. Menos del 10% de ellos van a desarrollar infección clínica, ¿verdad? O síntomas clínicos, a pesar de que tienen una tasa de exposición muy alta. Una vez que llegan a la adolescencia, pues eso cambia. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Que es algo que es importante entender. Vean ustedes aquí, en países, por ejemplo, en países muy desarrollados, los títulos de anticuerpos son bajos en los primeros años de vida, y ya para la adolescencia alcanzan hasta el 70%. Esto es en un estado en Estados Unidos. Igualmente en Dinamarca ven ustedes que tienden a ser
como el 50% en el primer año de vida, y a medida que llegan a la adolescencia esos títulos aumentan. Y finalmente, comparado eso con un país como Uganda, por ejemplo, que ven ustedes aquí, en la línea, desde el primer año de vida hasta el 70%, 80% de los niños ya han tenido esa infección. Una cosa que es importante reconocer es que esta infección no se transmite o no se ha encontrado, este virus no se ha encontrado en las superficies. Entonces tiene que ser contacto directo, no contacto a través de utensilios o alguna otra cosa. Hay que recordar que el virus del Epstein-Barr es un gamma herpes, un herpes gamma, ¿verdad? Es un virus grande, siempre les llamamos virus grandes a estos virus que tienen una doble cadena de ADN, y es un virus que ha evolucionado junto con nosotros, con los humanos. Lo muy importante que hay que entender es que entra en las células B de memoria, y que tiene dos fases, una fase lítica y una fase de latencia. El virus del Epstein-Barr, aquí lo ven ustedes, por algún motivo, todavía no se entiende exactamente, pero parece ser una cuestión de receptores. Es un virus que se adquiere por vía aérea y que tiene una predisposición a las células epiteliales de la orofaringe. Una vez que puede ser que sea el receptor CD21 el que es el responsable de eso. Entonces las células B se infectan y se transforman en células B latentes de memoria, ¿verdad? Y ahí se van al tejido linfoide, en donde pueden entonces ir a una fase lítica, y en ese momento hay nuevamente desecho del virus y esa persona se vuelve contagiosa. Quizá esta diapositiva nos permita entender un poquito más, ¿verdad? Es un fenómeno complejo, pero hay que recordar que el virus del Epstein-Barr, una vez que lo adquirimos, permanece con nosotros por el resto de la vida, ¿verdad? Tiene una fase aguda donde la infección entra por el tejido de las amígdalas o de la garganta, entra a las células B, ahí es donde ocurre la fase lítica, ¿verdad? Y luego, después de que se forman los anticuerpos, entra en una parte latente, en donde se puede reactivar, y ahí es donde puede haber un problema, porque al reactivarse puede haber nuevamente excreción del virus. La historia natural del Epstein-Barr es que, entonces hay que entender que tenemos los casos en donde hay contención y cuando hay pérdida de contención. La infección primaria con contención, les mencionaba, es prácticamente asintomática en la mayoría de los niños. ¿Por qué es eso? Porque tienen poblaciones bajas de células B de memoria. La mononucleosis infecciosa aguda en adolescentes o adultos, y en raros casos infecciones recurrentes o reactivación. A diferencia, por ejemplo, del citomegalovirus, la reactivación con el Epstein-Barr es mucho menos frecuente. Hay otras infecciones con Epstein-Barr donde hay una pérdida de contención. Por algún motivo esas células T de memoria no pueden contener al virus, entonces podemos tener lo que se llama infección crónica activa, que discutiremos en un minuto, trastornos linfoproliferativos o incluso el desarrollo de cánceres y otras malignidades. Por un tiempo se pensó que había una relación del Epstein-Barr con el síndrome de fatiga crónica. Ya veremos si es una de las causas de fatiga crónica, pero no es la única causa del síndrome de fatiga crónica como tal. Entonces, la presentación clásica, ¿verdad? En los adolescentes, porque por naturaleza tienen un mayor número de células B de memoria, entonces van a tener más síntomas. Entre mayor número de células B, la respuesta de citocinas y otros productos químicos es más robusta, y eso hará que el paciente tenga más síntomas. Entonces, la faringoamigdalitis clásica, el desarrollo de linfadenopatía y la erupción. La erupción es muy interesante, la discutiremos un momento más, pero si no hay ampicilina, si el paciente no se le da ampicilina, ocurre solo en el 5 al 15%, pero si le damos ampicilina por algún motivo, ¿verdad? Pues quizá porque pensemos que esta sea una faringitis por estreptococo, esos pacientes hasta el 95% de ellos van a desarrollar la erupción.
Las pruebas de diagnóstico, cultivos virales, este virus se puede cultivar, pero rara vez lo hacemos eso. Generalmente empezamos con una biometría con diferencial, ¿verdad? Buscando la linfocitosis, la presencia de linfocitos atípicos. Se puede hacer el anticuerpo heterófilo, que es la prueba de monospot o la clásica de Paul Brunel. La serología, ¿verdad? Los títulos específicos. También ahora utilizamos PCR, sobre todo para el manejo de pacientes con problemas crónicos o los síndromes estos en donde no hubo contención. También es importante hacer otras serologías virales si estamos sospechando de algunas otras causas, y las pruebas de función hepática para determinar si hay hepatitis, y ciertamente estudios radiográficos dependiendo de lo que estemos tratando de diagnosticar, ¿verdad? Muchos de estos pacientes pueden tener esplenomegalia también como parte del cuadro clínico. Los linfocitos atípicos se ven de esta manera en el frotis. Aquí les tengo dos ejemplos de frotis sanguíneo donde se ven los linfocitos atípicos, y básicamente los linfocitos atípicos son células T activadas, que nos indica, ¿verdad?, que hay una estimulación de los anticuerpos. Estas células T son las que son clásicas en este síndrome. Los anticuerpos heterófilos por mucho tiempo se han utilizado para el diagnóstico. Básicamente, ¿verdad?, es encontrar un anticuerpo que es heterogéneo, ¿verdad? Generalmente por ejemplo, puede ser de caballo, de borrego, de algún otro animal, para ver si hay una interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Estas pruebas se utilizan mucho en adultos, ¿verdad? Si ustedes tienen un adulto que tiene síntomas de mononucleosis y le hacen una prueba de anticuerpos heterófilos, por ejemplo, nuevamente el monospot o el Paul Brunel, la sensibilidad es del 85% y la especificidad es de casi el 95%. Sin embargo, en los niños no lo utilizamos de rutina, ¿verdad? Porque frecuentemente son negativos, especialmente niños de menos de 4 años. Prácticamente no los utilizamos en esos casos, es mejor utilizar la serología. Y aquí les pongo un ejemplo, un estudio de 32 niños con mononucleosis aguda confirmada por serología, en la cual los anticuerpos heterófilos solo fueron positivos en el 27% en los más pequeñitos y hasta el 75% en aquellos un poquito mayores de edad. Pero yo les recomiendo, normalmente no lo hago de rutina en esta edad, prefiero simplemente hacer la serología. Si ustedes tienen un paciente con mononucleosis infecciosa y anticuerpos heterófilos negativos, hay que recordar que aproximadamente 10% de los casos de mononucleosis pueden ser causadas por otros agentes, como el citomegalovirus particularmente, el VIH, toxoplasmosis, el herpes virus humano tipo 6, incluso hepatitis B pueden ocasionar un cuadro similar. Esta es la serología típica. Hay que recordar, ¿verdad? Inicialmente hay una IgM contra la cápsula del Epstein-Barr. Esa IgM desaparece después de 8 semanas y hay una aparición de IgG contra la cápside o contra el antígeno nucleico. Y esta es la serología clásica, y aquí ven ustedes la interpretación, ¿verdad? Si hay infección aguda, va a haber una IgM, y si es infección previa, la IgM va a estar negativa. Ahora, les mencionaba yo que hay síndromes en donde no hay contención del virus, hay una infección crónica activa. Afortunadamente no es muy común, pero estos son niños que tienen síntomas de mononucleosis que persiste, puede ser severa, la viremia es prolongada. Entonces, si uno hace una PCR, va a encontrar que el virus está en un alto número de copias y que hay alto nivel de anticuerpos. Lo otro que se ha encontrado es que hay infección de varias otras poblaciones, en particular las células T y las células NK. Estos niños, como les mencionaba, tienen fiebre, adenopatía, hepatosplenomegalia, fatiga, y algunos de ellos desarrollan encefalitis. Esto es más común en niños y por algún motivo en Japón tiende a ser más común.
El problema es que estos niños pueden tener anormalidades hematológicas que eventualmente pueden llevar a una linfocitosis hemofagocítica. Entonces hay que vigilarlos a estos niños. No hay un tratamiento específico, pero hay que vigilarlos. Hay trastornos linfofagocíticos que se han asociado a la infección por Epstein-Barr. Nuevamente, cuando no se contiene ese virus, hay linfocitosis hemofagocítica, la granulomatosis linfomatoide, la enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X, y en los pacientes que han recibido trasplante puede haber enfermedad linfoproliferativa. Lo que es característico de todos estos síndromes es una ausencia de respuesta de las células T, que es normal. Y nomás para mencionar, en nuestro centro ya estamos haciendo tratamiento en estos pacientes con células T que son específicas para Epstein-Barr. Es un tratamiento experimental, pero ha tenido buenos resultados. Finalmente, mencionar que hay algunos cánceres que se han asociado a pacientes que han tenido mononucleosis, el linfoma de Burkitt, el cual en los casos endémicos el 100% está relacionado con Epstein-Barr, en los casos esporádicos aproximadamente el 40%, carcinomas nasofaringios, el linfoma de Hodgkin, y hay algunos otros cánceres que se han asociado. Y este es un niño nomás para mostrarles el clásico linfoma de Burkitt. Entonces, entre las complicaciones, la erupción, ya lo mencionábamos, es una erupción morbiliforme, ocurre hasta en el 90% y generalmente asociado a la administración de ampicilina. Pero esa es una complicación que no es de mayor preocupación. Más seria es la ruptura de vaso, ¿verdad? La cual puede ser incluso hasta mortal. Y en pacientes ha sido el primer síntoma de mononucleosis. Típicamente ocurre entre 4 a 3 semanas 4 días a 3 semanas del inicio de los síntomas. La obstrucción de vía aérea es otra de las complicaciones. Esto es por la hiperplasia del tejido linfoide y el edema de la mucosa, y tiene el potencial de ser fatal. En estos casos hay que hacer traqueostomía. Estamos ya sobre el tiempo. Ok. Gracias. Ok, no, pues muchas gracias a ustedes. Simplemente aquí si los molesto nomás hablar del tratamiento, ¿verdad? En algunos casos esteroides, y pues aquí tienen mi correo por si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Correa. Lamentamos el tiempo, pero bastante corto con todos los problemas técnicos. Así podemos escuchar a continuación. Gracias, sobre todo, por haber estado con nosotros. Vamos a escuchar ahora de charla. Ya tenemos preparado. ¿Estamos listos, doctor? El doctor Brea es infectólogo pediatra, expresidente de SLIPE, y vamos a oírlo ahora con síndromes clínicos de COVID-19 en pediatría. ¿Qué hemos aprendido? ¿Lo escuchamos, doctor? ¿Tiene apagado su micrófono, doctor? Sí, perdón. ¿Van a subir la conferencia o la subo yo? Como usted le quede mejor. Probemos con usted y si no logramos con usted, nos la sube. Ahí está. Ok. Está bien ahí, doctor. Ya usted Perfecto. Las compartió. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un verdadero placer. Gracias por la invitación. Vamos a hablar rápidamente sobre síndromes clínicos del COVID en pediatría y qué hemos aprendido. ¿Cómo la puedo pasar? ¿La puedo pasar yo o aquí? Sí, la puede pasar usted, doctor. Si es usted la que lo está compartiendo, la puede pasar usted. No, la subieron allá. Ah, ok. Entonces solo dígale la siguiente. Ella tiene, Carolina nos está ayudando. Solo diga la siguiente y ella se la va a pasar. Ok, bueno. Aquí podemos ver cómo el mundo está impactado por la pandemia. Estamos doblegados. Próximo. Me hubiera gustado compartirla yo. Próxima. Ok. Bueno,
Rápidamente, hay que entender que desde el principio en China han estado revisando, y yo creo que muchas de las revisiones y los consensos que hicieron en China han servido y han sido determinantes para la clasificación, la caracterización clínica en este momento. Ahí podemos ver que desde el 1 de diciembre hasta el 3 de marzo empezaron a revisar más de 1000 casos en pediatría, en la edad pediátrica, y pudieron ver que habían pocos casos de infección grave en los niños, solamente uno de 13 meses, y cosas bien claras, que los niños adquieren la enfermedad en el hogar, es menos grave que los adultos, presenta síntomas leves y todo se recupera entre 7 y 14 días. Próximo. Aquí hay otra serie donde trabajan de un hospital y universidad china junto con un grupo de Pensilvania. Próximo. Donde la información que se recibe es lo siguiente: desde que todos los niños están a todas las edades son susceptibles al COVID-19, más del 90% de los casos eran asintomáticos, leves o moderados, y en comparación a adultos, primero, la incidencia en niños fue mucho mayor y las manifestaciones clínicas del COVID también fueron menos graves y la tasa de letalidad mucho menor. La mayoría de ellos siempre es con un contacto cercano con casos infectados o eran grupos familiares. Y los niños pequeños, particularmente los de 3 años, representaron la mayoría de los casos en los niños. Los casos más críticos que exigieron atenciones adicionales durante la atención domiciliaria y hospitalización también ocurrieron en esta edad. Y eso es lo que se vio en China al principio. Próximo. Esto es un excelente consenso que comenzó en marzo, terminó en abril y vamos a hablar de la segunda versión en próxima. Eso lo hizo un grupo de colaboración en China con muchas sociedades científicas. Fíjense que ya hace 6, 7 meses ellos hablaban de la transmisión por aerosol, tanto que se discutió. Ellos la planteaban que esa era una posibilidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues fiebre, tos seca, cansancio, puede haber congestión nasal en pediatría, dolor faríngeo y pueden haber dolores atípicos. Desde aquel momento lo estábamos viendo y eso lo se ha reportado actualmente con vómitos, diarrea o cortedad de la respiración. Y en los casos graves, por supuesto, hubo disnea, síndrome de dificultad respiratoria, shock séptico, acidosis metabólica refractaria y trastornos de coagulación. Y un detalle, que los que progresaron a enfermedad grave o crítica pueden tener fiebre leve o moderada, incluso no tenerla. Próximo. Desde el primer momento ellos hablan que la radiografía no es lo mejor y recomiendan la tomografía. Y yo creo que todos conocemos la utilidad en esta enfermedad de la tomografía. Próximo. Y aquí, en ese consenso de hace 7 meses, ya plantean infección asintomática y dentro del tracto respiratorio neumonía leve, neumonía severa, como vemos con todas las características, y siempre plantean ya desde ese momento una saturación de menos del 92% en un estado de reposo. Puede haber disnea, puede haber, cuando la neumonía severa, pues todas las manifestaciones que conocemos, alteración de la conciencia, rechazo a alimentos, letargia. Próximo. Y también ya reportan el caso crítico, que pues todos los que requieren de atención en UCI con ventilación, puede haber choque o combinado con la falla de otros órganos. Próximo. Esto estamos hablando de hace 7 meses. También refieren niños de alto riesgo, aquellos niños que vivieron con personas con casos graves y nos traduce que la carga viral era importante. Y por supuesto, todo aquello que tiene una condición de base cardíaca, renal, malnutrición, tumores, había que tomarlo en cuenta. Y pacientes bajo medicación de largo tiempo con inmunosupresores iguales a los lactantes por debajo de 3 meses. Próximo. También este otro estudio que se realiza. Próximo. Esto es ya en Estados Unidos y por supuesto reportan que afectan menos a los niños y causan menos síntomas y menos enfermedad grave que en los adultos, que la letalidad es menor y que por supuesto que hay evidencia que los niños son
iguales que los adultos a infectarse por este virus, pero son menos propensos a ser sintomáticos o desarrollar síntomas graves. Próximo. Entonces, todo lo estábamos viendo desde hace un tiempo. Entonces, la importancia de los niños en la transmisión del virus sigue siendo incierta. Los niños más a menudo tienen síntomas gastrointestinales en comparación con los adultos. La mayoría de los niños con este virus presentan fiebre, pero esto no es el caso de los otros coronavirus novedosos, que no tenían que presentar fiebre. Sigue básico que el diagnóstico es por PCR, y en muchos países, o en varios países, ya hoy muchos, la importancia de la tomografía, incluso cuando una prueba de PCR da negativo. Próximo. Y aquí empieza ya la definición de caso. La definición de caso puede ser de OMS, puede ser de Chile, puede ser de Europa, puede ser de muchos países, pero yo creo que aquí rápidamente recordar lo que es un caso sospechoso, y es toda persona que tenga síntomas compatibles con COVID, que tenga fiebre, que tenga síntomas sugerentes de un problema respiratorio, puede haber mialgia o dinofagia, tos y alteración aguda del olfato, como es anosmia o disgeusia. El caso confirmado es aquel que tiene un PCR o un caso sospechoso con imágenes típicas de COVID en la tomografía, o un caso clínico típico con un resultado positivo, ya sea en pruebas de serología. Actualmente hay otras pruebas de antígenos que se incluyen dentro del diagnóstico, pero no la disponemos en Latinoamérica. Próximo. Entonces está el infectado y está el caso probable. Esta es la definición de casos, donde también aquí hay un documento interesante que varias sociedades científicas de pediatría en España han hecho, y yo voy a utilizar varios de estos conceptos. Los casos pediátricos son menos frecuentes que en adultos y con sintomatología más leve. El cuadro clínico varía desde leve a un problema de vías respiratorias altas, que puede también tener disnea, tos o dolor o garganta, y también se ha descrito, oigan ya, un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2, que se conoce como SIMPEDS, que podría ser una respuesta inflamatoria tardía a la infección por SARS. Próximo. Estoy hablando del síndrome clínico asociado con la infección respiratoria, infección no complicada, que podemos ver que es las manifestaciones, vamos a suponer, respiratoria, infección leve de vías bajas, ya hay tos, hay dificultad respiratoria con polipnea, evidentemente probablemente haya una neumonía leve, e infección grave de vías bajas, pues ya si hay un problema de saturación de 92 o menos, menos de 90 en el prematuro, y dificultad respiratoria grave, puede haber convulsiones, polipnea, retracción torácica, y por supuesto situaciones de sintomatología a nivel pulmonar. Próximo, ya vista por imágenes o clínicamente. Siguiendo, próximo, sí. Ok, otras manifestaciones para seguir los síntomas clínicos asociados a esta enfermedad: trastorno de coagulación, daño miocárdico, hay cardiomegalia, puede haber insuficiencia cardíaca, hay disfunción gastrointestinal, puede haber, traducido por elevación de enzimas hepáticas y rhabdomiolisis. Síndrome de distrés respiratorio agudo también puede haber perfectamente cuando hay un empeoramiento del cuadro en los 10 días previos, puede haber edema pulmonar, puede haber una situación de oxigenación importante. También se presenta la sepsis, que es infección sospechada o comprobada con 2 o más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, hay que entender que muchas veces los virus pueden complicar la situación y llegar a este nivel. Y por supuesto el shock séptico, y con cualquier hipotensión, con cualquier dato de hipotensión o taquicardia o bradicardia, el relleno capilar lento, todas estas características que pueden presentar. Y es un síndrome clínico también asociado al SARS-CoV-2. Próximo. Aquí entonces, trastorno inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes. En la Organización Mundial de la Salud, desde el 15 de mayo, reporta un informe científico sobre esta entidad en niños y adolescentes, porque va hasta los de 0 a 19 años. Los principales reportes vinieron de Europa y Norteamérica. Y es una enfermedad inflamatoria con características similares a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de shock tóxico. Miren cuál es el detalle. Al 6 de noviembre, esta es información reciente del día de ayer,
que llegó, ya 17 países en las Américas han reportado o han publicado 2.032 casos con 63 muertes. Pero hay otros 23 países o territorios que no han reportado o no han detectado. Próximo. O sea, esta entidad está presente. Y fíjense la información por país de los 17 países, como pueden ver los números de casos confirmados y los números de defunciones confirmadas. Y fíjense que en Chile ya eran 139 casos, con esto me imagino que es final de octubre próximo, y ya podemos ver próximo. Ya podemos ver cómo Chile, estas son un cuadro hermosísimo de dando todo lo que está sucediendo con el síndrome inflamatorio multisistémico, y ya hay 19 casos, o sea, Chile ya tiene 186 y no 139 para el 11 de noviembre. Próximo. Hay una definición preliminar de este trastorno, que es niños y adolescentes de 0 a 19 años con 3 días de fiebre o más, y 2 de las siguientes. Erupción cutánea o conjuntivitis no purulenta, o signos de inflamación mucocutánea oral, manos o pies, hipotensión o shock, características de la disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, evidencias de coagulopatía, problemas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito o dolor abdominal y marcadores elevados de inflamación, y ninguna otra causa microbiana evidente de inflamación, incluida sepsis bacteriana o los síndromes que lo puede producir choque por estafilococo, por estreptococo, y evidencia de una prueba de antígeno o de serología positiva o PCR o probable contacto con pacientes con COVID-19. Aquí podemos ver la referencia de esta definición. Próxima. Entonces, continuando en los síndromes clínicos asociados, es todo lo que le estoy planteando. El síndrome inflamatorio multisistémico, una entidad nueva. Todo esto son entidades nuevas que están siendo reportadas y tenemos que conocerlas. Próximo. Aunque no me tocaba tratar el manejo, yo sé que muchos están haciendo la pregunta. El manejo es idéntico por el momento prácticamente a la enfermedad de Kawasaki. Inmunoglobulina 2 gramos por kilo por día en 12 horas, asociado a metilprednisolona de 3 a 5 días según la evolución, y por supuesto ponderar la terapia antimicrobiana dependiendo el momento, la situación, el lugar. En niños que cumplan criterios de enfermedad Kawasaki o presentan alteraciones coronarias, entonces por ecografía hay que añadir la aspirina, como todos conocemos, los primeros días, y luego variar y al tiempo, dándoles un seguimiento desde el punto de vista ecocardiográfico. Y por supuesto considerar, según los exámenes de evaluación desde el punto de vista del trastorno de la coagulación, la necesidad de enoxaparina. Próximo. Ya también puede haber un problema refractario y se trata igual con un Kawasaki refractario. Hay otros grupos de riesgo de mala evolución dentro de todos estos síndromes que hay que mantenerlo, aunque se ha hablado que los inmunodeprimidos probablemente no presenten un gran problema con el COVID, pero hay que darle un seguimiento de cerca. También todos los pacientes con cardiopatías o patologías respiratorias crónicas, neumopatías, y que tengan diálisis, próximo, que tengan falsemia, próximo, por favor. Falsemia o diabetes mellitus tipo 1 con mal control, obesidad, malnutrición y toda una serie de complicaciones o de enfermedades de base que sabemos que esta enfermedad puede empeorarla. No hay la menor duda. Próximo. Criterios de ingreso. ¿Cuándo ingresar un niño, un paciente en edad pediátrica? Es otra de las preguntas. En edad menor de 1 mes con fiebre. Siempre hay que descartar varias posibilidades, ¿no? Edad de 1 a 3 meses se valorará según criterios clínicos. La fiebre sin foco se valorará como habitualmente se hace en este grupo. Usted tiene que descartar una serie, entre ellos bacteremia, septicemia, infecciones respiratorias, de orina, y por supuesto ya hay que incluir COVID. Cualquier factor de riesgo hay que ingresar al niño. Que tenga una hipoxemia de 92 menos o dificultad respiratoria
moderados graves también hay que ingresarle. Y por supuesto, valorar ingreso en neumonía de aspecto viral, sobre todo bilaterales y con fiebre persistente, y si tiene linfopenia, porque la linfopenia se ha visto que es de mal pronóstico. Mal estado general, letargia, rechazo de la alimentación, episodios de apnea y sospecha de SIN pediátrico, aunque no requiera inmediatamente la utilización de cuidados intensivos. Todos estos son los criterios de ingreso próximo. Esto es una revisión sistémica, un metaanálisis sobre la coinfección junto con la enfermedad COVID. Ha visto que realmente no es que no exista, pero es muy bajo que haya complicaciones o coinfecciones bacterianas. Se vio más coinfecciones bacterianas con la pandemia de influenza, básicamente neumococo, porque sabemos esa asociación de influenza-neumococo, pero aquí dicen que se pondera no dar tratamiento antibiótico empírico del primer momento. Esto es un estudio que hay que seguir revisando. Estamos aprendiendo con todo esto próximo. Esto lo recorrieron. No hay la menor duda de que es chistoso, pero realmente es una realidad, porque ahora mismo en Cono Sur puede haber sarampión, puede haber dengue y puede haber COVID. Entonces tenemos perfectamente que estar pendiente en lo que es una sindemia próximo. Y a esto se le agrega la influenza próximo. Siempre el COVID está acechando a la niñez, aunque no la ha impactado, a excepción del SIN próximo. También impacta a nivel de piel, y hay un atlas de dermatología sobre las manifestaciones de COVID en piel próximo, donde pueden confundir con cualquiera de las enfermedades exantemáticas en pediatría próximo, incluyendo dengue, incluyendo Zika, incluyendo chikungunya. Aquí podemos ver que cualquiera de estos puede ser lo que ustedes deseen, pero es COVID próximo. Rápidamente la proporción de COVID en Latinoamérica se ha visto más en adolescentes próximos. Y por supuesto, ya para finalizar, los niños de todas las edades al parecer son susceptibles al COVID-19. Alrededor del 90% de los pacientes han sido asintomáticos, leves o moderados. La incidencia en niños es muy baja en relación a los adultos. Hasta el momento las manifestaciones clínicas de los niños han sido menos graves y la tasa de letalidad es mucho menor. La mayoría de ellos tienen un contacto cercano con casos infectados o eran casos de grupos familiares. Por el momento los adolescentes en Latinoamérica presentan la mayoría de los casos en la edad pediátrica. Pero estos son los reportes iniciales. Hay que esperar cómo continúa el reporte a ver si esta diferenciación etaria cambia. Y actualmente, óiganse el detalle, se reportan 66 casos de síndrome inflamatorio multisistémico en las Américas semanalmente. Esto no quiere decir que ocurren, porque va a depender de los reportes, pero hay que entender que está ocurriendo y que esta enfermedad o esta entidad o este síndrome clínico dentro del COVID hay que ponerle mucha atención, porque es el que va a impactar más en el área de pediatría, el que está impactando más, y es una presencia. Se está reportando más en Estados Unidos, en Chile y en Brasil. Próximo. Realmente, ¿qué nos depara el 2021? Bueno, estamos todos ante la expectativa. Hay que enfrentarlo. Hay que terminar el año enfrentando este año, y hay que enfrentar el 2021, aunque no pinta bien. Próximo. Buscamos y deseamos que, independientemente la vacunación contra COVID no va a resolver todo, sino que es parte de todo cómo enfrentarlo, pero sin lugar a dudas las vacunas contra COVID son la herramienta principal para combatir y volver a la normalidad lo más rápido posible. Bienvenida a todas las vacunas contra COVID que utilicemos, y que haya una asequibilidad, una distribución equitativa en todos los países del mundo. Ese es nuestro deseo. Próximo. Bueno, ya finalmente, realmente esta fue mi última diapositiva. Ahí puede marcar, ahí están. Y espero de que la información que hayan tenido sea de interés. Muchísimas gracias. No, a usted, doctor Brea, muchísimas gracias. Sabemos que está en Washington, que ha sido doble el esfuerzo, así que de verdad le agradecemos mucho, mucho el haber estado hoy con nosotros. Vamos a continuar
Juan. Siempre, siempre. Gracias. Vamos a continuar. Andrea. Gracias, muy amable, doctor. Considero que su charla hizo en síntesis toda la información que habíamos tenido de COVID en niños, así que muy amable por su presentación. Un paréntesis, me encantó la presentación de los punk. Qué buena foto, se la vamos a pedir. Con gusto, no hay problema. Es una realidad. Llama la atención, pero una realidad. Sí. Es cierto. Muy bien, vamos a pasar con nuestro próximo conferencista, que es la doctora Greta Miño. Ella es infectóloga pediatra de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador, y nos va a hablar del enfoque del niño febril en tiempos de COVID-19. Adelante, doctora Miño. Sí, muy buenas tardes. Agradezco a todo el comité organizador del Congreso Internacional de la Asociación Matemática de... Buenas tardes, Greta. Te oímos y ya vemos tu presentación perfecto. Gracias. Y el 7º Congreso Centroamericano de Centroamérica y del Caribe. Realmente esta reunión virtual es un esfuerzo en estos momentos de pandemia donde todos nosotros tenemos que estar actualizados y tenemos que estar presentes, comunicando nuestro aporte de lo que estamos viviendo del día a día. Y sí ha sido un aprendizaje en relación al niño febril en este tiempo de pandemia. Bueno, en 2 o 3 décadas realmente ha habido toda una discusión en relación a fiebre. Entonces, Academia Americana de Pediatría, Organización Mundial de la Salud, Sociedad Italiana Pediátrica, Inglaterra también. Entonces, esto es algo que permanentemente se trabaja. Vamos a hablar de las definiciones, objetivos, de los criterios de evaluación del diagnóstico diferencial, el futuro de la fiebre y las conclusiones. ¿Por qué este tema es muy importante? Y qué bueno escucharlo al doctor Brea en relación al COVID y también en parte de lo de fiebre, y trataré nada más que de complementar lo que él ha manifestado. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño con fiebre, y es que lo estamos viendo todos los días nosotros acá en Guayaquil estamos viendo niños con fiebre y niños complejos con fiebre persistente. ¿Qué está pasando con ese niño? Es decir, siempre estamos pensando lo más frecuente en épocas de pandemia, es decir, es COVID, pero no necesariamente es COVID. Entonces, ¿qué es fiebre? ¿Qué significa? ¿Verdaderamente tiene fiebre ese niño? ¿Cuál es la edad del niño? ¿Cómo evaluó la mamá esa fiebre? ¿Cuál es el momento de la fiebre? ¿Es una fiebre vespertina, diurna, etcétera? ¿Ya? Es decir, que tenemos que ser muy clínicos. ¿Cuántos días duró esta fiebre? ¿Qué la acompaña? ¿Qué sintomatología la acompaña? ¿Este es un paciente inmunocompetente? ¿Es un niño previamente sano o es un niño que tiene un padecimiento de base? ¿Cómo está el bebé cuando no tiene fiebre? Cuando nosotros hablamos con nuestros residentes, es decir, bueno, este niño cuando no tiene fiebre, tiene una actividad normal, come bien, entonces ya nosotros pensamos, eso es un proceso viral, ¿verdad? Pero acá el SARS-CoV-2 nos cambió la vida. Realmente es un aprendizaje de todos los días, ¿no? Y sabemos muy bien que fiebre no necesariamente es infección. Cuando me llega un paciente con examen de toxoplasmosis y le doy las manos y que tiene una artritis juvenil sistémica o que tiene una ecografía de abdomen con líquido en cavidad abdominal y que de pronto lo que tiene es un lupus eritematoso o que llega un niño con petequias y que también es un adolescente que llega con petequias como dengue y resulta que es un lupus eritematoso. Es decir, que fiebre no necesariamente es infección y que nosotros tenemos que desarrollar el arte de la pediatría, el arte de ver niños. Entonces, primero brevemente, ¿qué es fiebre? Entonces, ¿cuáles son los valores de la temperatura? Van a depender del instrumento de medida y del lugar anatómico donde se realiza. Que la temperatura axilar es la técnica más utilizada, pero es la menos precisa que la rectal. Que los termómetros ópticos son rápidos, pero poco precisos y tienen amplia variabilidad y el médico tiene que saber manejarlo. Y, bueno, pues tenemos que aconsejar acerca del control de la fiebre y de cómo evidenciarla. Porque nos llegan muchas mamás que dicen, ¿tiene fiebre? Ah, sí, se le ha tocado la cabecita y tiene fiebre. Entonces,
¿qué es importante recordar en una expresión clínica de una enfermedad infecciosa? Si ponemos un triángulo, tenemos que la virulencia del germen, que el tamaño del inóculo y que las características inmunes del hospedero. De eso va a depender la expresión clínica. Si el germen es muy virulento, si el tamaño del inóculo es muy importante, pues este niño desarrollará una neumonía y fallecerá en una terapia intensiva, o desarrollará, si es menor, si la virulencia es menor o si el tamaño del inóculo, desarrollará sencillamente una gripe, un cuadro catarral y se curará. Entonces, ¿y cuál es la característica de los hospederos? Acabamos de perder una niña que tenía una hipersusceptibilidad a las micobacteriosis, una proteína 1,2 RB1, una alteración del interferón, donde se ha demostrado que el COVID prácticamente es severísimo. Entonces, esta niña que la habíamos controlado durante 11 años, que estaba lista para un trasplante de células hematopoyéticas, la hemos perdido después de un control de 11 años. Entonces, todo esto es muy importante. Las infecciones pueden ser autolimitadas o no también, ¿ya? Que así sean de causa bacteriana, no necesariamente ameritan antibióticos. Que la fiebre constituye uno de los primeros motivos de consulta, que pocas veces amenaza la salud del niño, que en la mayoría pueden ser benignos y de corta duración, que es un mecanismo de adaptación que ocurre naturalmente, que es parte de la respuesta inflamatoria del sistema inmune, que resulta en un aumento del punto estable hipotalámico como respuesta a pirógenos endógenos y exógenos, y que ya nosotros la definición de fiebre la sabemos en cuanto si es temperatura rectal, si es axilar, si es moderada, si es alta o si es hiperpiresia. Pero es importante recordar que nosotros tenemos que considerar a la fiebre como un signo de alarma en relación a las diferentes edades, y ya lo ha dicho el doctor. Pero tenemos también que encontrar la fiebre en el proceso subyacente y cuándo sospechar gravedad. Y así nos están llegando niños con dengue, niños que tienen hepatitis por dengue y que tienen trombocitopenia por dengue y que tienen un antígeno NS1 negativo, pero tienen una PCR positiva y que tienen 40 grados de temperatura. Es decir, no todo es SARS-CoV-2. Entonces, la fiebre alta no tiene más riesgo de crisis convulsiva, por sí sola no daña el cerebro ni meningitis, no es sinónimo necesariamente de bacteriemia, que la causa más frecuente son los virus y que la respuesta antitérmica no necesariamente es un buen indicador de que si es viral o bacteriana, y que la dentición por sí misma no produce fiebre. Esto es muy importante. Entonces, los objetivos del pediatra, del médico que ve niños ante algunas de la fiebre, es mucho sentido común y lógica de pensamiento. Una excelente historia clínica, un rehistoriar a este paciente y una exploración física adecuada, yo diría que nos va a dar el mayor porcentaje de lo que, de qué está presentando este niño. Y el niño que les estoy comentando, la niña que les comento que tenía fiebre hasta 40 grados y que yo le dije, no, sencillamente yo tengo que ver, yo puedo valorar a su niña, pero hospitalizada, yo no puedo valorarla ambulatoriamente, porque yo veía las características clínicas de la paciente. Y la ingresé sin antibióticos. Y después de 12 horas, le hago una nueva biometría hemática con PCR propacitonina, PCR elevada, propacitonina elevada, antígeno NS1 negativo, la PCR para dengue positiva, ¿ya? Y después tiene rash y tiene prurito. Entonces, es que nosotros tenemos que desarrollar una destreza clínica. Este COVID-19 realmente nos está enseñando a hacer muchísimo, pero muchísimo más clínico. Entonces, es clave la historia, la exploración física diaria, la monitorización por telemedicina con el paciente, si no consideramos el ingreso, ¿ya? En todo paciente que presente fiebre aguda, ya sea fiebre prolongada, fiebre recurrente periódica o fiebre de origen desconocido. Bueno, y esto simplemente para recordar que la fisiopatología de la fiebre, los patrones moleculares asociados a patógenos se unen a los receptores Toll-like y producen citoquinas inflamatorias y altera el hipotálamo que ya habíamos mencionado y se produce la fiebre. Esta es la fisiopatología. Y bueno, rápidamente ya
el doctor Brea ha comentado que es fiebre sin foco, y el objetivo no es dar una cátedra de fiebre sin foco, sino dar una panorámica para decir, ok, tengo un niño con fiebre, ¿y qué debo de pensar? Ustedes conocen cuál es el concepto de fiebre sin foco, de lo que es infecciones bacterianas graves, y abordarlo por sistemas, ¿ya? ¿Qué entidades se pueden considerar en infección bacteriana grave, de bacteriemia oculta? Y recordemos que en meningococo podemos tener una bacteriemia transitoria de un niño que hemos enviado a la casa. Entonces es muy importante, especialmente en los menores de 3 años. Y la apariencia tóxica, es decir, no es otra vez nuestra destreza clínica, es importante. ¿Por qué? Porque lo que hemos ido aprendiendo con COVID es así, ya esperemos que podamos decirlo. Bueno, que es fiebre prolongada, que es fiebre de origen desconocido, cuando después de una anamnesis, una exploración física minuciosa y una evaluación diagnóstica de laboratorio exhaustiva, este niño tiene una fiebre superior a 7 días. O si es la característica de fiebre periódica. ¿Por qué? Porque no solamente que tenemos que pensar en virus, bacterias, hongos, parásitos, sino que tenemos que considerar también que hay los síndromes autoinflamatorios, los síndromes, las inmunodeficiencias primarias, etc. Hay muchas entidades, las enfermedades autoinmunes, que ya desde antes ya causaban un síndrome de hiperinflamación que ahora se describe en COVID. Pero yo solamente quisiera agregar a lo que ya manifestó el doctor Brea, que nosotros tenemos que diferenciar entre un COVID, este niño que tiene fiebre. Si bien es cierto que yo tengo que pensar primeramente en COVID. A ver, ¿este niño tiene un síndrome de COVID agudo o tiene un postinfeccioso? Como acordémonos que el sarampión tenemos una postinfección que es la panencefalitis estreptococcus subaguda. En este paciente de 1 a 4 semanas puede desarrollar lo que se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico, que lo alertó Inglaterra, que luego lo presentó Estados Unidos y que OMS lo está trabajando desde la alerta epidemiológica del 15 de mayo de 2020 y que Ecuador lo alertó el 31 de mayo de 2020. Entonces, esto pues lo vamos a pasar rápidamente, que sabemos muy bien que el niño con fiebre tenemos que considerar si el niño es menor, si es un neonato, si es un lactante menor de 1 a 3 meses, si es un niño de 3 a 36 meses o si es un niño mayor de 3 años, y no vamos a describir rápidamente, sino que les he traído las diapositivas, simplemente qué es lo que tenemos que considerar en menores de 28 años, y otra vez el manejo de lactantes, la historia clínica, las inmunizaciones en el niño de 8 a 10 meses, cuál fue su inmunización, cuál fue la fecha de su última inmunización, cuál es el ambiente epidemiológico de este paciente. Y les comento esto porque un niño que aparentemente dice tiene síndrome de la burbuja, tiene un síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, pero que comienza su enfermedad, es un niño previamente sano de años 6 meses. ¿Pero qué pasa? En médula ósea tiene un histoplasma capsulato. ¿Qué pasa? Rehistoriando, esta mamá tiene 50 gallinas, vive en medio cálido, húmedo. Nosotros en Ecuador, en Panamá, en Centroamérica, en Costa Rica, en Colombia, tenemos mucho histoplasma capsulato, que probablemente o el niño fallece o sencillamente que no se detecta o no se considera tan importante. Antes, el histoplasma capsulatum, antes del VIH y ahora con el VIH. Entonces, es muy importante la parte epidemiológica. Y ya el doctor Brea ha descrito acerca de España. Pues en España, en el 2012, tenían la leishmaniasis visceral, y yo vi un caso en mis 34 años de infectología pediatra en Guayaquil, un caso de leishmaniasis visceral de una mamá española que había venido y que estaba de visita acá, y su niña tenía leishmaniasis visceral. Pues se han capturado como 60.000 conejos, perros, etcétera, y hubo muchos casos de leishmaniasis visceral en España. Entonces es muy importante el antecedente epidemiológico en los viajes recientes. Tenemos
la oportunidad de escuchar en la presencia de histoplasmosis diseminada en niños. Entonces, el tratamiento antibiótico previo. Entonces, todo es una historia clínica así muy, pero muy adecuada. Una anamnesis, la exploración física también es muy importante. Y bueno, ya se ha descrito los riesgos, la valoración clínica de bajo riesgo, niños con fiebre sin foco menores de 3 meses, ¿ya? Y también existe lo que, según el grado de toxicidad de niños de menos de 28 días, de 1 a 3 meses, menores de 3 años. Y aquí algo que quiero mencionarlo, es no, aunque está descrito en los algoritmos, no administremos ceftriaxona intramuscular. Eso es algo que yo creo que no debe hacerse, ¿no? Entonces, y bueno, si este niño realmente es nada más que un niño fiebre sin foco, ¿ya? Y también tenemos que ver si este niño tiene un exantema. Estamos viendo que en adultos, que el adulto con COVID-19 puede expresarse con un exantema como similar a dengue y considerarlo como dengue. Entonces es muy importante también en niños, ya lo ha dicho el doctor Brea, del exantema, que es habitualmente lo que nosotros hemos visto en Guayaquil, que el exantema que presenta puede presentarse como COVID agudo, aunque también se lo puede presentar como un post-COVID-19, o sea, como un síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, esto ya lo conocemos y tenemos que tenerlo presente, pero también tenemos que considerar lo que estamos viviendo en momentos de pandemia. Y lo otro, no solamente que los virus, sino las bacterias, no olvidarnos también que si bien es cierto que algunos países aplican la vacuna decavalente, neumocócica 10-valente o la vacuna neumocócica 13-valente, pero que existe la neumonía neumocócica, donde la neumonía neumocócica no bacteriémica es en el 80% de los casos. El hecho de que un hemocultivo sea negativo no necesariamente quiere decir que no es bacteriana. Y aquí es la importancia esto, y lo voy a decir ahora porque no sé si el tiempo me alcance, que el hecho de que un niño que tenga un síndrome inflamatorio multisistémico puede debutar con una PCR muy alta, es más, es como un criterio, ya lo ha dicho el doctor Brea, ya que tenga una PCR muy alta o que tenga una procalcitonina muy alta, como vamos a ver posteriormente casos de Guayaquil, ¿ya? Y entonces el que tenga hemocultivo negativo y que tenga una opacidad en radiografía de tórax, a lo mejor lo que este niño tiene una neumonía neumocócica no bacteriémica y que la enfermedad neumocócica invasiva, ahí vamos a tener neumonía neumocosa bacteriana en un 80-90% de los casos. Entonces, este COVID-19 nos está enseñando que ahora una PCR alta, una procalcitonina alta, no necesariamente es bacteriana. ¿Ya? Y entonces, esto es lo que hemos aprendido antes con los niños de fiebre sin foco, que la validez de procalcitonina y PCR lactantes en fiebre sin foco de urgencia. Y esto es cada vez tenemos que armonizar y coordinarnos de toda la experiencia que se está viendo en relación a COVID agudo, a COVID post-infeccioso, y que si bien es cierto que en el Ecuador estamos reportando el 20º boletín de síndrome inflamatorio multisistémico, porque nosotros lo estamos trabajando desde junio. Nosotros tenemos nada más que reportados 126, pero en nuestro país lamentablemente no están notificados y aproximadamente hay como unos 400 pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces todo esto tiene que cambiar y por eso es importante la notificación, ¿ya? Los criterios de hospitalización de niños de 1 mes a 36 meses ya lo mencionó el doctor Brea, y simplemente que tenemos que recordar, no solamente en relación a lo que se mencionaba a fiebre sin foco, sino también a cómo se está presentando el síndrome de COVID-19. Y por otro lado, la fiebre persistente, la fiebre prolongada, a las fiebres de origen desconocido, a los síndromes de fiebre periódicos, a los síndromes
de fiebre recurrente. Todo eso es que tenemos que hacer el ejercicio adecuado para ubicar adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, las pistas que orientan en si es una enfermedad benigna o una enfermedad grave, a veces tenemos este niño entre los periodos, los mamás nos dicen, no, doctora, es que mi niño tiene 6 meses con fiebre, pero ha tenido episodios cortos y que posteriormente, entre episodios, realmente el paciente está bien y tenemos que ver cuáles han sido las características clínicas, las características de interrogatorio, de exploración física y de laboratorio, las características hematológicas, para nosotros evaluar adecuadamente a ese paciente. Entonces, estos son los criterios claves de la historia clínica que ya ustedes conocen y y tenemos que hacer una exploración física exhaustiva, porque puede ser un síndrome de FAPA, ya que si tiene adenomegalias persistentes y a lo mejor nada más que esto es una tuberculosis. Recordemos que en muchos de nuestros países nosotros nos aplicamos en Ecuador BCG y con la preocupación de que en el adulto se administra cualquier antiviral por COVID, de pronto esteroide o tocilizumab, porque resulta que tienen temor a que se complique, aunque sabemos que el 80% se desarrollarán como infección leve. Lo que está pasando y lo que estamos viendo es que hay mucha expresión de tuberculosis. Entonces, ese es otro problema. Entonces, si bien es cierto que tenemos COVID, tenemos que nosotros considerar todas las enfermedades infecciosas. Y entonces, otra vez, el parvovirus B19, el síndrome de la cachetada, el doctor Correa ya habló ampliamente del virus de Epstein-Barr, lo que les mencionaba de histoplasmosis diseminada, leishmaniasis, aunque nosotros no tenemos, en Ecuador no tenemos leishmaniasis visceral, sino leishmaniasis cutánea, enfermedades bacterianas, enfermedades parasitarias, enfermedades malignas, ya un niño que tenía 16 días de fiebre, que no tenía fotoinfección y que dice, hazle la médula ósea, le decimos al hematólogo, por favor, y lo que tenía una leucemia linfocítica. Entonces tenemos que ser mucho más clínicos y hacer el examen preciso en el momento preciso. Y no necesariamente que tenemos que hacer, como se dice, yo veo que un niño que no tiene fiebre, que dice, no, vamos a hacerle todo el protocolo de COVID y a este niño se le hace el protocolo de inflamación, el protocolo de coagulación y el protocolo de cardíaco, ya cuando realmente quizás no lo amerita. Entonces tenemos que ser obvios y prudentes con el manejo. Entonces, este es el algoritmo de aproximación diagnóstica con fiebre de origen desconocido, si es periódica, si es fiebre sin foco o si es fiebre de origen desconocido. Y también recordar la inmunodeficiencia primaria, que ya nosotros estamos viendo, como les decía, desde hace más de 11 años en que estamos viendo inmunodeficiencia primaria. Tuvimos la oportunidad de aprender de enfermedad granulomatosis crónica hace 35 años en el Instituto Nacional de Pediatría y que también considerar estas probabilidades y que cada vez son más frecuentes. Las enfermedades autoinflamatorias, que como ustedes pueden ver son defectos genéticos y que pueden presentarse a la edad de comienzo en los primeros años de la vida y que ya tenemos también presentes en nuestra ciudad. Y como les decía, ya pacientes que tienen hepatosplenomegalia, una foto igualita de una serie de Panamá, este niño es un niño de 4 meses, ¿ya? Y ya el doctor William Vega, conjuntamente nosotros tenemos prácticamente 35 años viendo pacientes con histoplasmosis diseminada. En inmunocompetentes y luego con VIH, y como ustedes pueden ver, el doctor William Vega pudo hacer como un test de antígeno morina que hace el doctor Joseph Witt en Estados Unidos, pero que es un examen costoso. El doctor William Vega pudo descubrir que la presencia de levaduras de histoplasma en heces, porque hacen una enteropatía perdedora de proteínas, es un equivalente a la histoplasmosis diseminada. Entonces, este es un método rápido y efectivo para diagnosticar histoplasmosis diseminada en niños. Y esta foto, tranquilamente, puede ser equivalente a un niño con leishmaniasis y lo que ya les había mencionado,
que hay leishmaniosis viscerales en España. Y por otro lado, estas fotos que ustedes ven aquí son comunes a todos nuestros países en vías de desarrollo en Centroamérica y de América del Sur, en donde hay ratas, donde hay leptospirosis, debido a que hay agricultores, y con todo esto, con el contacto con todos estos animales, puede presentarse en el 90% una leptospirosis nictérica o una leptospirosis nictérica o síndrome de Weil. Y recordar entonces que nosotros tenemos que tener la destreza clínica de que las características clínicas son diferentes, que en una leptospirosis nictérica podemos tener un primer estadio de 3 a 7 días septicémico, después afebril y después de 0 días a un mes la fase inmune, que es el segundo estadio, y todas estas características clínicas. En cambio, en el 5 al 10% de leptospirosis nictérica, poder presentar simplemente las características, la presentación de la fiebre de una manera diferente. Y esto nosotros lo tuvimos en 1998, como ustedes pueden ver, y cuando estábamos haciendo nuestro posgrado de infectología pediátrica también en Nicaragua, también se presentaban unos casos que se consideraron inicialmente como dengue, pero no, que realmente eran leptospirosis. Otra vez, dengue que lo hemos visto, dengue grave que lo hemos visto desde hace 20 años. Esta fase crítica no necesariamente puede presentarse. Como dije inicialmente, fiebre también como un signo de alarma, ¿ya? Recordemos que el sangrado es algo que la mamá la va a traer a nuestro paciente en la emergencia, pero el paciente que está con dolor abdominal persistente, con vómitos persistentes, el paciente que está irritable, el paciente que está decaído, puede ser que ese paciente se esté chocando. Bien, entonces es muy importante la interpretación de los biomarcadores y creo que... Doctora Greta, perdón, ya sobrepasamos el tiempo. Sí, disculpe. Sí. Entonces, en un minuto, por favor. Entonces, no tenemos que interpretar nunca de manera aislada los biomarcadores, ¿ya? Y considerar influenza y resfrío común conjuntamente con las características clínicas de COVID agudo, el virus sincicial respiratorio, que es un virus olvidado, ¿ya? Y que solamente se piensa en influenza. Ya el doctor Brea consideró y que es niño con fiebre más 2 de los 5 siguientes, más marcadores de inflamación, más otra causa microbiana, más la evidencia de COVID. Y todos estos órganos y sistemas en síndrome inflamatorio multisistémico y el diagnóstico diferencial. Y para terminar, fíjense ustedes que este es un síndrome inflamatorio multisistémico con más de 200 de procalcitonina, más de 50 con una LDH muy alta, con péptido natriurético alto, que esto sencillamente, y con un síndrome de PRES, ya un síndrome de encefalopatía reversible posterior probable, ya, y con alteraciones de dímero D, y que inicialmente, y esto es muy importante, que la prueba rápida puede ser un falso negativo y que la prueba de RISA fue realmente positiva. Entonces, esto es algo que se está trabajando en Europa y en Estados Unidos, la firma huella transcriptómica de RNA en el huésped genes para diferenciar proceso viral y proceso bacteriano, que es algo que tenemos que trabajarlo conjuntamente con el SARS-CoV-2. Gracias, doctora. Qué amable por la presentación tan interesante. Vamos a pasar a la siguiente fase. Tenemos tiempo todavía para un par de preguntas. Por eso, doctora, preferimos que nos finalizara la presentación porque también tenemos un par de preguntas para el doctor Correa. Entonces, posteriormente tenemos una para usted, doctora Miño. Entonces, permanezca, por favor, con nosotros. Para el doctor Correa, nos preguntan,
¿cuál es la utilidad del uso de la serología de mononucleosis en niños pequeños? Ya que hay ocasiones en que el síndrome clínico es consistente con una mononucleosis, pero las serologías son negativas. ¿Qué otra opción diagnóstica podemos tener? Bueno, yo lo que diría es muy cierto, ¿verdad? Mientras más pequeño sea el niño, por ejemplo, las pruebas de anticuerpos heterófilos, pues más probable es que sean negativas. Pero si uno tiene una serología negativa y un cuadro clínico clásico, pues entonces quizá incluir la serología para el citomegalovirus, porque puede presentar un cuadro igualito al del Epstein-Barr. Lo que está bien importante discutir es, ¿verdad?, si va a cambiar el manejo. En realidad, como en esos niños, la mayoría de ellos van a tener síntomas leves, van a recuperarse en unos días o semanas, quizá no sea necesario hacer más pruebas, ¿verdad?, porque no va a cambiar el manejo. Sin embargo, si hay un cuadro grave, ¿verdad?, o un problema de compromiso de las vías respiratorias, pues entonces sí hacer la serología o si la serología está negativa, hacer la serología para el citomegalovirus y hacer una PCR para el Epstein-Barr. Ok. Y la otra pregunta para usted, doctor Correa, su opinión del uso de esteroides, ¿en qué momentos utilizarlos en un síndrome de mononucleosis infecciosa? Es muy importante discutir eso porque en los cuadros leves, ¿verdad?, o los cuadros comunes, aunque los esteroides quizá mejoren un poco los síntomas, pues no se ha visto que sea una diferencia importante. Entonces, en ese caso, los esteroides pues no se recomiendan de rutina. Sin embargo, si tienen a un paciente, un adolescente, por ejemplo, que está mostrando datos de obstrucción de vías respiratorias o una anemia severa, una hepatitis severa, en esos casos los esteroides sí son de mucha utilidad. Es que hay que poner el balance, ¿verdad? Utilizar esteroides en un cuadro que va a mejorar, pues no es prudente, y además podemos estar inmunosuprimiendo a ese paciente al darle esteroides, y sabemos que hay unos problemas con esa en esa alteración del nivel inmune, el Epstein-Barr puede correr, pero entonces en aquellos casos severos, anemia severa, trombocitopenia severa o obstrucción de vías respiratorias, utilizarlos. En los cuadros leves no hay necesidad. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos muchos agradecimientos por todos los conocimientos que nos han impartido este día. Tenemos 2 minutos, doctora Greta Miño. Nos preguntan, en su experiencia, ¿cuál ha sido el diagnóstico más inesperado en fiebre de origen desconocido que usted ha tenido? Lo que puedo decir, bueno, yo quisiera aclarar un poco lo de la pregunta también de mononucleosis infecciosa de la serología, que lo que hay que debería solicitar es una IgM antitápside para Epstein-Barr, y con esto hay titulaciones, y muy probablemente, y también lo que yo creo que, si bien es cierto la pregunta fue dirigida a la serología, yo creo que lo que hay que considerar es, bueno, este es un niño previamente sano, o es un niño inmunocompetente, o es un niño con una patología de base. Y de acuerdo a eso, yo voy a solicitar los exámenes, por supuesto, de exploración física, y muchas veces podría no tener unos valores altos, pero si yo hago sistemáticamente un examen posterior, veo que realmente este niño cursó con una infección por Epstein-Barr en un niño pequeño. Con respecto a fiebre de origen desconocido, yo diría que, a ver, he tenido, bueno, muchas sorpresas, por ejemplo, síndrome autoinflamatorio, niños con una enfermedad una lupus eritematoso sistémico, o niños que aparentemente tuvieron enfermedad de Kawasaki previo a la pandemia y que luego desarrollaron dermatomiositis, o sea que fue verdaderamente terminó en una enfermedad autoinmune, o que fue un Kawasaki y que desarrolló una artritis juvenil sistémica. Esta niña, una adolescente que consideraba que a lo mejor tenía un síndrome de activación macrofágica y que tenía una enzimas hepáticas muy altas, una hepatitis aparentemente viral, que tenía una síndrome de activación macrofágica, que pensaba que tenía una linfohistocitosis, terminó siguiendo como una
un lupus eritematoso sistémico. Pues ahí también hemos tenido también niños con una condición de Wegener y enfermedades de deficiencia primaria. Yo pienso que también hay que considerar eso. Gracias, doctores. Les agradecemos muchísimo su intervención en esta mañana. Perdón, doctora, es que ya tenemos aquí a las personas que vienen en la siguiente charla. Un segundo, lo único que quisiera decir que es el trabajo de equipo lo que hay que hacer, que esto tiene que manejarse justamente con el pediatra, con el subespecialista, porque si no, el niño se nos va. Entonces, eso solamente quería decirlo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perdón que los hayamos corrido tanto con el tiempo, pero tenemos ya aquí las siguientes personas que se conectan. Les agradecemos muchísimo. Un abrazo a la distancia a todos. Les agradecemos sus conocimientos y nos vemos en la próxima. Primero Dios sea presencial. Saludos desde Guatemala. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias a todos.